Hola, bienvenidos todos. Yo me llamo Marilu García y trabajo por el Departamento de Educational Partnerships en Cerritos College. Y este departamento es el departamento que ayuda a los estudiantes en el programa de promesa de Cerritos Complete. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Rosa Carrillo y soy una de las consejeras de aquí de Cerritos College. Trabajo con un programa que se llama Puente. También trabajo con los estudiantes indocumentados y con todos los estudiantes en general, específicamente con este programa de Cerritos Complete. Bienvenidos. La primera cosa que vamos a hablar es ¿por qué asistir a Cerritos College? Bueno, tenemos muchos beneficios que los estudiantes pueden tener. Una de las cosas que nosotros tenemos aquí en Cerritos College es que el costo de asistir aquí en el colegio es mucho menos que asistir en una universidad. Los estudiantes pueden venir aquí a Cerritos, pueden transferirse a una universidad saliendo de los 2 años de terminar aquí, se pueden transferir y tienen los 2 años de los 4 años completos. También, claro, tenemos muchos diferentes programas de que ellos pueden tomar en cuenta. 55% de nuestros estudiantes son de primera generación, que quiere decir que tenemos muchos servicios y recursos que los estudiantes pueden usar. Y claro, porque el programa de Cerritos Complete es un buen ejemplo de el éxito para los estudiantes, porque es un programa de 2 años y los estudiantes van a poder recibir asistencia específicamente dedicados para ellos. Gracias, Rosa. Ahora un poco sobre el programa de Cerritos Complete. Este programa es un programa de promesa de California y hemos estado reconocidos a nivel nacional por el éxito de nuestros estudiantes, y esto es porque en verdad nos enfocamos en la promesa de completar los títulos y certificados a tiempos para los estudiantes. Y como dijo Rosa, este es un programa de 2 años para los estudiantes que completan todos los requisitos en su primer año y en el segundo año, que en un momento les vamos a enseñar también los requisitos. Y está disponible para los estudiantes que se están graduando de la preparatoria o aquellos que están completando la equivalencia en nuestros distritos asociados, que son estos de aquí. Actualmente tenemos todos nuestros distritos entre esta área de Cerritos College y también ya estamos expandiendo un poquito, y también tenemos unas escuelas privadas. Entonces, si los estudiantes son parte de esta escuela y están en el último año, por favor, empiecen a mirar sus opciones para el colegio, si sería Cerritos College o otro colegio, pero aquí ya podemos enseñarles las ventajas del programa. Entonces, si quieren hacer parte del programa de Cerritos Complete, agarrarían 2 años de matrícula gratuita a tarifas estatales, 2 años de inscripción anticipada, que eso le ayuda mucho a los estudiantes para agarrar las clases que necesitan para su título y graduarse a tiempo y transferirse o irse a trabajar. Y también asistemos paso a paso para preparar los estudiantes para venir al colegio. Y también tenemos consejería y asesoramiento individualizado durante el proceso de venir al colegio y ya también cuando están aquí en el colegio. Y entre uno de los requisitos que tenemos es tomar una clase de consejería en donde los estudiantes van a estar explorando carreras y también agarrar un plan educativo que les ayuda a planear todo su tiempo aquí en Cerritos College. Entonces ya van a saber exactamente cuáles clases necesitan que tomar para cumplir aquí su meta. Entonces, para agarrar todos estos beneficios, los estudiantes tienen que completar un total de 6 pasos en su último año de la preparatoria. Completando estos pasos no significa que tienen que venir a Cerritos College, ¿verdad? Eso nomás es, si somos tu primera opción o tu última, les pido que hagan todos estos pasos. Son fáciles, son gratis, y otra vez, no es que tienen que venir, nomás si quieren tener la opción, por favor empiecen con los pasos. Desde octubre 1 van a estar abiertos. Entonces, el primer paso es que apliquen al colegio para el verano de 2023.
y les pedimos que apliquen para el verano porque pueden empezar con los requisitos del primer año y tomar una clase de consejería en su primer año en el verano. Entonces, pedimos que todos apliquen a ese semestre y pueden aplicar de octubre 1 a febrero 28. El paso número 2 sería someter la forma de interés del programa de Cerritos Complete. Esta forma se va a poder hallar en nuestro sitio web que está acá abajo. Y esta forma es bien fácil, nomás es diciéndonos que estás interesado en el programa. Entonces tomaría como unos 5 minutos o menos para completar. Y esta forma se va a abrir octubre 1 y se va a cerrar marzo 2. Entonces, si están interesados, por favor, tienen que llenar esa forma para que nosotros sepamos cuántos estudiantes van a querer ser parte del programa. El paso número 3 sería someter la aplicación del FAFSA o Dream Act a Cerritos College para el año de 2023 a 2024. Otra vez también este paso se abre octubre 1 y se cierra marzo 2. Y ya después de cuando agarren notificaciones de nuestro Departamento de Ayuda Financiera, hay unos estudiantes que van a tener que someter documentación al departamento, entonces si tienen que hacer eso, ya luego en abril 30 pedimos que ya entreguen todos esos documentos. El paso número 4 sería completar las formas de colocación de matemáticas e inglés en tu cuenta de tu MyCerritos, que sería ya disponible cuando tengas tu número de estudiante y tu fecha sería tu fecha de nacimiento, digo tu password. Entonces ya cuando apliques al verano y agarres ese número de estudiante ya vas a poder hacer este paso. Entonces lo tenemos disponible de octubre a marzo 31. El paso número 5 sería completar una orientación de Falcon Edge otra vez en tu cuenta de MyCerritos de noviembre a abril. Y también pedimos que los estudiantes asisten a un taller de orientación y este taller va a ir en más detalle con todo lo que se tiene que saber para tener éxito aquí en Cerritos College y van a ser con consejeros. Entonces, estos talleres los vamos a tener en febrero hasta mayo. Y paso número 6, que si era el último, es también otra vez meterte a tu cuenta de MyCerritos y inscribirte en tus clases de verano, que son opcionales, pero otra vez, si gustas, también te vamos a cubrir la clase de consejería 101B si gustas empezar temprano. Y también tus clases obligatorias de otoño. Y eso tienen que acabar los pasos 1 a 5 antes de poder inscribirse en las clases. Entonces ahora ya que saben qué tienen que hacer para meterse al programa, ya cuando estén en el programa también tenemos requisitos. Otra vez todos estos requisitos son para el éxito del estudiante aquí en el colegio, ¿verdad? Entonces pedimos que todos los estudiantes se inscriban en una clase de consejería que sea consejería 101B o consejería 200 en el verano o otoño. Y personalmente siento que en el verano es mejor porque los estudiantes pueden agarrar toda esa materia para ya cuando agarren sus clases en el otoño, ya van a tener toda esa información de cómo ser exitosos para su semestre más grande, ¿verdad? Que sería el otoño. Entonces, si se puede, yo digo que tomen la clase en el verano. Y también tienen que acabar su tarea de la clase que al final va a ser un plan educativo. Entonces, con la ayuda de tu profesor, que es también consejero, les van a ayudar a crear este plan que otra vez les va a decir exactamente cuántas clases tienes que tomar para acabar tu meta. También preguntamos que te inscribas y pases una clase de matemáticas e inglés en tu semestre de otoño si la necesitas para tu meta. Y también debes de seguir tomando estas materias hasta que completes el nivel de transferencia, que por ejemplo sería
inglés 100, matemáticas 112. Esas son unas de las opciones, pero ya cuando mires a un consejero, vas a saber exactamente cuántas clases vas a tener que tomar para llegar a este nivel de transferencia. También pedimos que mantengas un promedio de 2.0 mientras que estás en el programa. Y claro, pedimos que te inscribas a tus clases de primavera en tu cuenta de Maesteritos, y normalmente es en octubre estas fechas, pero te vamos a estar, cuando estés en el programa vas a ver que vamos a estar mandándote correo electrónico cada ratito acordándote de todos estos requisitos. Y pedimos que también los estudiantes someten una aplicación de FAFSA y Dream Act cada año. Entonces, para tu primer año serías que vas a aplicar para el siguiente año, que sería 2024 a 2025. Y la aplicación siempre se abre octubre 1 y se cierra marzo 2. Entonces, los estudiantes tienen que cumplir todos estos requisitos en el otoño para seguir elegibles en la primavera, y ya tienen que completar estos requisitos en la primavera para seguir elegibles para el segundo año del programa. Y estos son los requisitos del segundo año. Son casi similares al primer año. Otra vez se van a tener que inscribir en las clases de matemáticas e inglés si todavía no han completado el nivel de transferencia, pero normalmente los estudiantes completan ese nivel el primer año. Entonces, casi para el segundo año no tenemos tantos estudiantes tomando esas clases, pero eso otra vez depende en tu meta, depende en qué nivel vas a venir al colegio. También pedimos que te inscribas en al menos 12 unidades, que es un estudiante de tiempo completo, que es la diferencia más grande entre el primer año al segundo año. En el primer año no tienes que ser un estudiante de tiempo completo, pero claro, las menos unidades que tomas, lo más que te vas a tener que quedar en el colegio. Entonces, normalmente los estudiantes todavía toman las 12 unidades, pero ya para el segundo año es un requisito. Y también otra vez tienen que tener un promedio de 2.0. Otra vez inscribirse en sus clases de primavera para el segundo semestre. Y otra vez someter la FAFSA o Dream Act para el año que viene. Y todos estos requisitos se tienen que completar en el otoño para seguir elegibles en la primavera también. Y como les habíamos dicho al principio del video, la diferencia de los costos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un buen ejemplo del costo de lo que cuesta ir a un colegio comunitario y a una universidad. Son las universidades estatales y las universidades de California que son diferentes. Y los costos van subiendo. Entonces vamos a enfocarnos en el costo de aquí del colegio comunitario. Siguiente. Para un estudiante que está en el programa de promesa de Cerritos College, los costos van a ser muy mínimos para ustedes. Una de las cosas que el programa apoya son la matriculación. Entonces, quiere decir que el costo de las clases van a ser pagadas por el programa. Tenemos una tarifa de salud para estudiantes. También el programa lo paga. Las actividades estudiantiles, el programa va a pagar eso también. Entonces, un estudiante lo único que va a tener que pagar, o ustedes que van a tener que pagar, son de $4 a $6 por año. Muy mínimo el costo, ¿verdad? Muchos de ustedes van a poder recibir ayuda financiera, que quiere decir que es ayuda adicional de la matriculación. Entonces, con ese dinero ustedes pueden pagar, ¿verdad? O sálvense un Starbucks coffee y cómprense y paguen mejor entonces la tarifa del año, que otra vez va a ser de más o menos de $4 a $6. También en adicional, ustedes van a tener que pagar los costos de los libros, tal vez diferentes suplentes que necesitan en las clases, pero otra vez con la ayuda financiera también eso les puede ayudar.
Si ustedes van a estar manejando aquí, entonces van a tener que pagar un permiso de estacionamiento y eso también les vamos a tener que cobrar, pero otra vez la ayuda financiera les puede ayudar. Entonces, como pueden ver, ¿verdad? Los costos para el programa de Cerritos Complete son muy, muy mínimos y es una buena oportunidad para muchos estudiantes poder ahorrar más dinero para poder usarlo si se quieren transferir a una universidad. Okay, siguiente. Entonces, como en el colegio comunitario y en las escuelas de high school tenemos ciertas expectativas de los estudiantes, ¿verdad? Sabemos que es una diferencia para muchos estudiantes venirse de una high school donde todo se les está dando a venirse a un colegio comunitario o un colegio y tener que esperar de que ustedes ya tienen que ser responsables. Entonces tenemos varias recursos y servicios que nosotros les podemos ayudar. No vamos a leer todo, entonces solamente les aconsejamos de que pausen el video, lean toda la información que está aquí porque es mucha información que es sumamente importante para que ustedes sepan. Pero una de las cosas que les vamos a decir a que ustedes y su familia o su apoyo les puede ayudar es asistir a participar activamente en las clases. En el high school tal vez es muy fácil poder retirarse del profesor o la maestra o el maestro y no participar en la clase. Pero aquí en el colegio comunitario, nosotros queremos que ustedes tomen esa oportunidad de poder conocer al profesor, conocer a sus no sé cómo se dice, sus miembros de la clase y ser tal vez tener más oportunidades de conocer a más personas y crecer a ustedes mismos, ¿verdad? Entonces, utilicen los recursos que nosotros tenemos al inicio del semestre. Va a ser muy importante para que se puedan establecer aquí en Cerritos College. También necesitamos que ustedes administren su tiempo bien, porque es muy fácil decir, oh, mañana lo voy a hacer, o mejor al rato lo hago, ¿verdad? Y luego mañana y al rato pasan rápidamente y no se hace lo que necesitan hacer. Entonces, por favor, traten de administrar su tiempo mejor. También es sumamente importante de que no solamente se esperen a estudiar aquí en las clases o en la biblioteca. Esa es una de las cosas que queremos que usen la biblioteca para ustedes. Ya está abierta, pueden usar los servicios, pero también estudien fuera de la clase. En su casa, váyanse a una cafetería, lo que pueden hacer con sus amigos. Es importante tener ese tipo de mantenimiento, ¿verdad? Para ustedes, para que puedan seguir. Y también aquí en Cerritos College, nosotros no les vamos a dar los libros, van a tener que comprarlos, van a tener que rentarlos. A veces también, si no tienen el dinero, pueden utilizar el libro que está en la biblioteca que el profesor o la profesora haya puesto para que ustedes lo puedan usar cuando necesitan. No se lo pueden llevar a su casa, entonces van a tener que leerlo aquí. Pero otra vez, hay muchas diferentes cosas que nosotros queremos que ustedes sepan y tomen ese tiempo de leer la información. Y si tienen alguna pregunta, pues claro, entonces pregúntenos, ¿verdad? Porque no les podemos ayudar si no nos dicen qué es lo que necesitan. ¿Okay? También tenemos muchos más servicios que Marilu va a cambiar la página ahorita. Que pueden ustedes utilizar. Son programas especializados. No son programas automáticamente que ustedes van a ser considerados como miembros. Entonces, ustedes tienen que salir a investigar o pedir información. Tenemos varios programas, por ejemplo, si alguna persona quiere ser maestro o maestra en una escuela primaria o en una high school, pueden irse al programa de Teacher Track. Si están interesados en programas de ciencia o ingeniería o matemática, pueden ir al programa de STEM. Si ustedes están interesados en el programa que yo tengo, que se llama Puente, ¿verdad? Entonces es un programa de un año
que les ayudamos a los estudiantes a prepararse para poder seguir, transferirse a una universidad, específicamente una universidad de California, pero tenemos muchos servicios y recursos que les podemos dar. Y claro, para estudiantes que son indocumentados, tenemos un centro donde estudiantes pueden acudir a recibir información y ayuda para poder establecerse bien aquí en este colegio comunitario y tal vez transferirse a una universidad. Y otra vez, muchos servicios, ¿verdad? Otro de los servicios que tenemos es el servicio de accesibilidad para los estudiantes, so Student Accessibility Services, o más reconocido como SAS. Estos son para estudiantes que necesitan un poco más de servicios, tal vez están discapacitados y necesitan ese servicio o programa específica. Entonces, si un estudiante tiene un IEP, un plan 540, entonces es muy importante que se comuniquen con SAS, llenen la solicitud, pueden mandar un correo electrónico no me acuerdo cómo se llama, pero es Adriana o no me acuerdo. Sí, se llama Adrian Sánchez. Adrian Sánchez, sí, perdón, gracias. Entonces, Adrian Sánchez le pueden mandar un correo electrónico a ella y entonces ella les puede decir cuáles son los pasos específicamente para el SAS. La siguiente. Otra vez, para poder transferirse a una universidad, también los estudiantes pueden ir. Podemos modificar las clases necesarias o, por ejemplo, si un estudiante necesita tomar otra clase, además de la clase de matemática, que es necesaria para poder transferirse a una universidad, el programa de SAS les va a ayudar con eso. También tienen consejeros que les pueden ayudar para planear su plan educativo para que entonces puedan tener la necesidad o los recursos necesarios para poder prepararse para una universidad o transferirse para una universidad. Otra vez, es muy importante que los estudiantes, ustedes como estudiantes o sus hijos como estudiantes que necesitan el programa de SAS, que se comuniquen con ellos y también pueden comunicarse con los otros consejeros afuera de SAS. Para los estudiantes indocumentados, otra vez, es muy importante de que ustedes sepan de que pueden seguir estudiando. Hay la oportunidad por medio del Cerritos Complete, pero también porque hay ayuda financiera para ayudar a los estudiantes aquí en Cerritos College o en cualquier colegio comunitario, como al igual a una universidad. Los estudiantes que vienen aquí a Cerritos necesitan llenar una forma que nosotros conocemos como el AB 540, pero tiene un nombre muy largo, ¿verdad? Pero si simplemente dicen, necesito llenar la forma del AB 540, nosotros vamos a saber qué es lo que necesitan hacer. Pero es muy importante que llenen esa forma y la vamos a entregar a la oficina de admisión. Tenemos ahora, y estamos muy contentos de tener a una persona que está sobre el servicio de documentación para los estudiantes. Está en la oficina o en el centro de no sé cómo se dice, equidad, equity, se me hace que sea así se dice. Esto es el Center of Equity. Entonces, pueden comunicarse con María Barragán. Ahí está su correo electrónico. También se pueden comunicar conmigo, pero normalmente empiezan con María. María entonces les da toda la información, les ayuda con la forma, si necesitan ayuda con la aplicación de la ayuda financiera, también les ayuda con eso. Y entonces los refiere conmigo. Nosotros nos sentamos, hablamos sobre su programa y después de allí, entonces ustedes como estudiantes pueden seguir estudiando y viendo a su futuro y a la meta que quieren terminar aquí en Cerritos. Okay. Y también somos una escuela que tiene un programa de atletismo muy grande.
tenemos muchos equipos atléticos aquí que ustedes pueden asistir. So, si quieren ser parte de uno de estos equipos, es necesario que se comuniquen con los coaches para que entonces ellos les puedan decir qué es lo que tienen que hacer. Pero los estudiantes de atletismo también necesitan tomar el programa, el curso de counseling que les estaba diciendo Marilu, pero es específicamente para ellos. Entonces es muy importante que esa clase que ustedes necesitan tomar al principio del verano, si van a ser atletas, necesitan comunicarse con el consejero de atletismo para que entonces ellos le puedan decir cuáles son las clases que necesitan tomar y qué es lo que necesitan, cómo les pueden ayudar a ustedes. Pero otra vez, les invitamos que sean parte de nuestro programa de atletismo aquí en Cerritos College. Ok, ahora que ya mero acabamos aquí esta presentación, nomás les quiero recordar que ahorita pueden ya van a poder completar los primeros 4 pasos para la elegibilidad. Los primeros 4 pasos se abren en octubre 1, y por ejemplo, el primer paso aplica al colegio de Cerritos College para el verano 2023. Ese se tiene que entregar a febrero 28, porque se tiene que agarrar un número de estudiante para completar todos los otros requisitos. Entonces, el paso número 2 otra vez sería someter la forma, y eso se tiene que entregar marzo 2, y debes de tener tu número de estudiante. Entonces, por eso pedimos que la aplicación se entregue en febrero para que tengas unos días para poder agarrar ese número de estudiante para someter la forma de interés. El paso número 3 sería someter la aplicación del FAFSA o Dream Act. Otra vez sería disponible de octubre a marzo, y se tiene que entregar marzo 2, y completar las formas de colocación para matemáticas e inglés o ESL, y eso sería que se tenía que entregar marzo 31. Y esas formas están disponibles en tu cuenta de Maestros. Y claro, en un ratito les vamos a explicar cómo pueden agarrar ayuda para completar todos estos pasos. También les queremos comentar que tenemos una aplicación que se llama Remind, en donde mandamos mensajes de textos a familias, estudiantes, los que se quieren inscribir a este mensaje de texto. Entonces, si gustan meterse a esta aplicación, sería agarrar la aplicación de Remind o irse a este sitio web que está acá abajo, o enviar un mensaje para meterse a nuestra clase que se llama C Complete 9. Y como les comenté, pueden agarrar ayuda en todos estos pasos, que sea venir al colegio, o también tenemos alguien que se llama Site Bridging Liaisons, que van a las escuelas. Entonces ahorita tenemos una persona en cada distrito para ayudarle a los estudiantes con todos sus pasos. Y otra vez, como les comenté, estas personas están en las high schools ayudándole a los estudiantes con cualquier paso para que agarren el apoyo. Entonces, también si quieren parar este video para poder mirar quién está en ese distrito, y agarrar su correo electrónico para contactarse con ellos, para que les ayuden a sus hijos con los pasos. También, como les comenté, se pueden conectar con nosotros. Nuestro correo electrónico está allí, nuestro teléfono, nuestro sitio web. Estamos disponibles en nuestra oficina de 8 a 4:30 de lunes a viernes, y también estamos disponibles en Zoom. Entonces, si no quieren venir hasta acá al colegio, pueden también meterse a Zoom, está ahí el enlace, los martes y jueves de 1 de la tarde a 4:30, que también les podemos ayudar a los estudiantes con los pasos a ese momento. Y eso es todo para esta presentación. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros y aprender un poco del programa, y esperamos que tengan un buen año. Gracias. Adiós. Aquí los esperamos. Bye.